quisiera hablar un poquito de la teología de el padre Cantalamessa. Quisiera hablar un poquito de la teología de Pedro Reyero y quisiera hablar un poquito de la teología de un aficionado que se llama Chus Villarroel. Entonces, espero que me entendáis y espero que vaya bien la cosa en la línea de la reconciliación y de la paz. Voy a empezar por el padre Cantalamessa. Un día escuchaba yo una charla del padre Cantalamessa que le define a él. Sabéis la mayoría quién es Cantalamessa, ¿verdad? Predicador del Papa. Pues nos decía Cantalamessa unas cosas muy bonitas. Se fundaba en el texto de San Juan, en el que nos dice San Juan que Dios es amor. Es una definición cristiana por esencia. Nadie en el mundo ha dicho jamás eso. Pueden decir que Dios es misericordia, que Dios es esto, que Dios es lo otro, pero que Dios es amor, nadie. Y decía él, este texto es fundamental para la existencia de la Trinidad, porque no puede haber amor a no ser que haya por lo menos dos personas. O sea, si Dios es amor, tiene que ser dos o tres. Y en este caso, Dios es amor porque son tres. Y seguía razonando Cantalamessa diciendo, porque si Dios fuera creador, solo creador, no se necesitan tres. Para crear se necesita un Dios poderosísimo. Si Dios fuera nuestro fin último al que tendemos, no se necesita tampoco tres. Con uno vale. Si Dios fuera nuestro Redentor, nuestro Salvador o cualquier cosa de estas, no se necesita para nada la Trinidad. Pero si Dios es amor, tiene que ser trino. Tiene que ser Padre, tiene que ser Hijo y tiene que ser Espíritu Santo. Y las relaciones de los unos para con los otros tiene que ser relación de amor. Hasta el punto de que el Padre ama al Hijo de tal manera que se produce el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que es precisamente lo que nos interesa porque es lo que va a venir también hacia nosotros. Entonces, estas alta teología de Cantalamessa, pues a él le pega fenomenal y es muy buena. Y es muy buena. Y después dice Cantalamessa que la Trinidad, viviendo el amor en sí misma, pues llegó un momento en que, por desbordamiento, otros dicen, por benevolencia, para comunicar su felicidad, creó el mundo. Cantalamessa habla más bien de desbordamiento. Es lo mismo. Felicidad o desbordamiento de felicidad, pues ya me diréis en qué se diferencia. Pero él habla de esa palabra. Por desbordamiento creó el mundo y por desbordamiento le salvó. Y el desbordamiento hizo que el Hijo de la Trinidad, pues
constituido en persona, porque es persona naturalmente, se encarnara, se humanara, viniera a hacerse hombre, dentro de la persona divina. Es decir, la persona divina es la persona que tiene el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, y el hombre Jesús. Se diferencian en la naturaleza, que la naturaleza de la persona Dios es divina y la naturaleza de la persona humana, en cuanto a naturaleza, es humana. Después, en cuanto a la persona, es divina. Pero en cuanto a la naturaleza humana, es humana. Y entonces nos explica Cantalamessa maravillosamente en todos sus libros la relación que hay entre la encarnación, el Hijo de Dios y el Hijo encarnado, Jesucristo. ¿Y qué sucede aquí? Sucede que el hombre al que llega Cantalamessa, el hombre encarnado, hasta aquí yo estoy con Cantalamessa al 100%, pero el hombre encarnado, pues a mí se me queda muy corto. Y se lo he dicho a él. Yo he viajado con Cantalamessa y se lo he dicho a él. No me ha dicho que no, pero tampoco me ha dicho que sí. Entonces yo le digo, mira, tú Cantalamessa, como predicador has tenido mala suerte. Porque, ¿sabes lo que te ha pasado? Que has predicado siempre a los más altos. A ti sin querer, o tú sin querer, has dicho muchas cosas que tenías que decirlas por el público que tenías. Tú no eres un predicador de hostelería. Tú no eres un predicador de esto. Y has cogido malas costumbres por predicar siempre a los altos. Y las malas costumbres que tienes es que nunca te hemos visto tomar una cerveza con nadie. Es que nada más que terminas tus charlas y todas tus cosas, tú te vas inmediatamente, escapas inmediatamente a tu habitación. Allí rezas a tu Dios Trinidad y a tu Dios Jesucristo encarnado y gratuito, porque eso sí, la gratuidad está en medio de la renovación carismática, dicha de una forma de unos y de otros. Una vez que iba yo con Cantalamessa a las monjas estas de Lerma primero y después de, no sé cómo se llama el pueblo, pues iba hablando yo con él de todas estas cosas. No creáis que se abre, no creáis que se abre mucho. Él se abre muy poco, es capuchino, y está bastante encerradico en sí mismo. Es un hombre, bueno, tiene un año más que yo. Nunca ha tenido ninguna enfermedad tampoco. Digo, pues qué mala suerte tienes. Predicar siempre a los ricos y no tener ninguna enfermedad. Digo, el Viernes Santo para ti. Y alguna vez sí que me dijo, algo he hecho yo de menos de eso. Algo he hecho de menos de eso. Porque, bueno, y en esa charla que estoy contando, Cantalamessa, con toda la valentía, le dijo al Papa y a todos los que le estaban escuchando, miren ustedes, ya llevo la mitad de la charla y en esta mitad de la charla he hecho teología, pero la siguiente mitad de la charla voy a dar testimonio.
Yo he sido un hombre que he podido hablar de Jesucristo a la perfección, porque hice los estudios suficientes para todo esto. Conocía, porque esto es muy suyo, muy de Cantalamesa, conocía a Jesucristo o todas las cosas sobre la persona de Jesucristo, pero no conocí a Jesucristo. He predicado muchísimo sin conocer a Jesucristo, hasta que un día se me reveló. Y el factor nuevo que ha hecho que a mí se me revele el Jesucristo, el hombre Jesús, ha sido el Espíritu Santo. Entonces, yo paso a través de Jesús hacia la persona divina que hay en ellos, que hay en las dos naturalezas, y hacia la Trinidad. Pero yo nunca hubiera tenido esta teología, yo nunca hubiera dicho esto, yo nunca, si no hubiera sido revelada en mí por el Espíritu Santo. Y entonces hay en mí un amor que, aunque yo no haya tenido mucha relación con el mundo y yo no me haya enlodazado ni metido en el barro de los hombres, pero hay un amor a mí hacia los hombres, quizás sea un poco teórico, pero muy fuerte. Porque si yo no tuviera ese amor hacia los hombres muy fuerte, yo no entendería a Jesucristo hombre, a la humanidad de Jesucristo. El testimonio de Cantalamesa es fuerte, lo habréis visto, y últimamente más fuerte todavía, de cómo el Espíritu Santo te puede revelar. Me preguntáis a mí, ¿estás de acuerdo con Cantalamesa? Al 100%. Yo estoy de acuerdo con Cantalamesa al 100%. ¿Qué le pasa a Cantalamesa? Pues que le faltan muchas cosas. Y de ahí puede haber fricciones y decir, pues a mí me gusta más Cantalamesa, me gusta más que Chus, me gusta más que esto, me gusta más que el otro, me gusta. Pero si Cantalamesa tú estás de acuerdo con él al 100%, aunque a lo mejor te guste más otro estilo, pero es que el Espíritu Santo a Cantalamesa le ha dado ese estilo. Porque su psicología, su infancia está metido ahí, y a cada uno de nosotros nos revela según nuestra infancia, según los pasos por donde hemos pasado. El Espíritu Santo es polifacético. O sea, la reconciliación en esta dimensión, cuando conocemos a la persona de Jesús, es muy fácil, sobre todo porque está revelada por el Espíritu Santo. Inmediatamente te das cuenta de que Cantalamesa es un activo fabuloso en esta dimensión carismática en la que nos ha metido el Señor. Aunque su forma profesoral o su estilo profesoral a ti no te vaya del todo. O sí, depende. O sí te vaya, pero es válida. Es válida. Siempre de lo que se trata es de lo siguiente. Una cosa es la fe, y en la fe estamos todos de acuerdo. La fe es lo que dice el credo que rezamos en la misa y algunas cosas más que ha añadido la Iglesia. Pero una cosa es la fe y otra cosa es la teología. La teología es ya humana, es racional, la menor es de razón. Y entonces aquí es donde nos diferenciamos los unos a los otros. Pero dentro de esta corriente de la renovación carismática, todos al final, el Espíritu Santo nos lleva a lo que dice Cantalamesa: tengo que dar testimonio. Conocía mucho de la persona de Jesucristo, pero no le conocía a él en persona. Y esto es lo que realmente nos reconcilia, aunque hayamos llegado
a Cristo por distinto camino. Yo, si alguien me habla mal de Cantar a la Mesa, le diré, es distinto a mí, pero no me lo toques. Es obra del Espíritu Santo dentro de esta corriente y a muchísima gente seguro que le ha hecho y le hace muchísimo bien. Y la Iglesia se lo ha reconocido. En segundo lugar, voy a hablar de Pedro Reyero. Muy distinto. Pedro Reyero fue un hombre, murió en el año 1999, a los 61 años, no dejó nada escrito, es una pena, no dejó nada escrito, pero sí hay predicaciones suyas. Yo prediqué 17 años con él por el mundo, y digo por el mundo porque estuvimos hasta en la Rusia en la Alemania del telón de acero, y vamos, le conozco bien. Pedro parte de una psicología completamente distinta. Según él, tuvo la mala suerte de ser educado por mujeres, 3, su madre y 2 tías, que además no eran del pueblo donde él nació. Su padre se había casado con una de fuera y claro, pues vino donde estaba el padre, la mujer, pero se vinieron después otras 2 hermanas solteras y entre las 3 educaron a Pedro Reyero, de tal manera que Pedro Reyero pues la educaron en una teología, llamámosla así también, pues de dolor, de hachones negros, de pecado, de miedo, del infierno, de ten cuidado, no peques esto, no peques lo otro, no peques lo de más allá. Su ideal era su padre. El ideal de Pedro Reyero era su padre, tío Fidel. ¿Y qué le pasaba con su padre? Pues su padre eran 3 hermanos, eran albañiles, pero albañiles no de ladrillo, sino lo que podríamos llamar decoradores. En su pueblo hay un castillo grande y por todas aquellas casas de los alrededores trabajaron toda la vida y ganaron para ello, ganaron suficiente para la vida, pero eran artistas. Y Pedro siempre ha guardado, los que la habéis conocido, una veta de artista y otra veta, pues, de lo que las mujeres, según él, le metieron, miedo a Dios, de miedo a Dios. Entonces Pedro Reyero, pues, quiso llegar a la intimidad de Dios, así, sin describir más, con el método que le dieron las señoras. Es decir, con su propia voluntad, con sus propios propósitos, siendo bueno, portándose maravillosamente, siendo todo lo que podéis imaginar. Pero fracasó. Fracasó porque se sintió solo, entró fraile, de fraile dominico y de novicio era el mejor de todos. Como estudiante era el mejor, porque además tenía un cerebro y una cabeza realmente envidiable. Pero le pasaba una cosa, y es que la soledad le comía por dentro. Dios no me ha hablado nunca. ¿Qué tengo yo que hacer para que me hable Dios? Yo he hecho todo lo que hay que hacer, he servido, me he humillado, he estado hasta el fondo, me he tirado al suelo, me he tirado a todo. Y Dios nunca me ha dirigido la palabra. Nunca. Y perdió a Dios. Le perdió en su corazón. Perdió
lo que tuviera de amor. Nunca se salió de fraile por no arreglar los papeles, pero se medio salió de todo. Él tenía una cátedra en las universidades, esas que había entonces, de no sé cómo se llamaban, y como catedrático pues vivió muchos años, hasta que allá por el año 1976, siendo yo el prior del convento de Alcobendas, apareció por allí y pidió permiso para estar en el convento, que no le correspondía porque era de otra provincia, pero como éramos de un pueblo muy cercano, pues se atrevió a ir a nosotros, a mí. Pidió permiso para estar una semana y estuvo 5 años. Yo creo que nadie protestó, porque era un convento que éramos 150, ¿qué más da uno más que uno menos? ¿Y qué más da que este que viene tenga una depresión profundísima? Porque venía con una depresión de caballo. Depresión de caballo. Yo duré un año nada más de prior porque me cambiaron de oficio, pero después siguió otro compañero que se llamaba Suspi, de prior. Y tuvo que soportar a Pedro Reyero lo que no podéis imaginar. Porque le tuvo que soportar y salir con él y acompañarle, y vamos a cenar a tal sitio, y vamos a no sé cuántos, y vamos a esto. Pedro Suspi, como era Benigno, se llamaba. El fraile que me siguió a mí de prior se llamaba Benigno, y además decía que lo era. Yo me llamo Benigno y lo soy. Sobre todo con Pedro Reyero. Pero el Señor se sirvió de la renovación carismática. Después de haberse reído de ella durante 5 años, porque va a pedir a la renovación carismática asilo, fue a pedir asilo a los dominicos, pero él sabía muy bien quiénes éramos nosotros. El Señor se sirvió de la metodología carismática para darle un día, 10 de enero del año 1982, día del bautismo del Señor, estando en una habitación de Alcobendas, sudando de muerte y con ganas de morirse, le dio en ese momento una iluminación del Espíritu Santo total. De tal manera que ni comió ni nada de nada, porque eran las 2 o las 3 de la tarde, se levantó y se fue a la parroquia donde yo estoy ahora, de San Blas, que yo estaba allí en aquel momento también. Y llega a la parroquia y yo estaba con 14 personas, nada menos, casi todos o todas eran catequistas, allá yo con mi mandil puesto. Se confiesa. Llega Pedro Reyero, que a mí me extrañó, bueno, pues un mundo. Se confiesa. Y yo no estuve a la altura. Yo no estuve a la altura, porque yo sentado en la cama y él en una silla se confiesa y me dice: me confieso de haber querido ser Dios. Y yo, como un doctrino, le digo: ¿y qué más? Me mira y me dice: ¿te parece poco? Digo yo: le di la absolución y bueno, pues allí estuvo ya. Desde entonces juntos, 17 años, hasta que murió. Pues bien, Pedro Reyero se engendra en esas soledades y en esas depresiones, en el fondo se engendra mucha soberbia, porque has prescindido de Dios y de todos. Y entonces él, de ninguna forma, cuando iba, porque empezó a ir a la Rosa de Sarón, cuando iba a la renovación, que le gustaba mucho, lo que más le dolía era que la Rosa de Sarón en aquel momento eran chiquitas jóvenes, como
como las que él tenía en clase de 19 años o 18 por ahí, y juntarse con las que él tenía en clase, pues bueno, pero la cuestión es que Dios le abrió la teología a través de esa dimensión comunitaria, porque el soberbio, que él dijo muchas veces que era el hombre más soberbio de España, su soberbia el Señor se la amansó en la comunidad. Y al final Pedro Reñero habló de la comunidad casi siempre. Al hombre individuo lo conoció poco, pero al hombre comunitario lo conoció mucho. Su gran ideal fue morir con hermanos. Y eso lo dijo muchas veces, cuando no tenía edad de morir ni de nada. Mi salvación tiene una traducción concreta. Muero con hermanos. Muero con hermanos. Porque tengo hermanos. Hay gente que me quiere ahora. Y como él tenía la tendencia y había idealizado a su padre, a tío Fidel, él era mucho del Padre. Dios Padre. Oraba mucho a Dios Padre. Tenía esa dimensión profunda. ¿Veis cómo canta la mesa y él se acercan a la Trinidad? Cómo tienen una relación profunda con la Trinidad de oración y de fuente de su sabiduría y fuente también de su predicación. Entonces estuvo enfermo, le operaron, le preguntaron: ¿cómo estás? Bien. Si me muero, sé que muero con hermanos. Y el morir con hermanos para él era la salvación. Dios me ha bendecido con hermanos, con la comunidad. Estoy yo de acuerdo con Pedro Reñero al 100%. Que tenía otros déficits, pero a montones de nosotros y de Maranata fue un gran predicador que nos ayudó enormemente a descubrir al Jesucristo en medio de nosotros, en medio de la comunidad y entre los más pobres de la comunidad. Todavía la palabra de Pedro Reñero está viva. Si escucháis sus charlas en este momento, que hay mucha gente que las está escuchando, a pesar de que han pasado 22 años de su muerte, os dais cuenta de que es una palabra viva. No es de otro tiempo, es de ahora. Es una palabra partida ahora, lo cual quiere decir que era una palabra de espíritu, una palabra en el espíritu. Sí que hablaba de los individuos, pero hablaba desde la categoría comunidad. Hablaba desde ahí. Yo estoy de acuerdo con Pedro Reñero también, y con Canta la Mesa también. Y doy gracias a Dios de todo corazón. Y ahora viene lo mío. Yo no tengo nada que ver con estos dos. Soy otro bicho, de otra psicología y de otro estilo. Yo pues he tenido una infancia buena y eso me ha marcado. A pesar de que nací antes de la guerra y mi madre escapó de Asturias en el último tren que hubo, que circuló entre Oviedo y León, 6 veces pasaron pidiendo salvoconducto. Y mi madre, que tenía 24 años, llevaba un niñín de 1 año en las manos, que era yo. Y
ella siempre dice que fue un milagro. Porque mujer de guardia civil e hijo de guardia civil, cuando ese mismo día, 18 de julio, habían matado a todos los guardias civiles, todos, de Asturias, menos los que pudieron refugiarse en Oviedo, para defender Oviedo, pues llegamos a León. Le pidieron a todo el mundo y a mi madre, ni una sola vez le pidieron el salvoconducto. La vieron así jovencita, con un niñín pequeño, pues. Pero bueno, eso a mí un poco me dijo en la infancia, pero ella sí, y me lo transmitió. No mal. Mi madre después defendía a los rojos asesinos que mataron tantos guardias civiles, solo por el hecho de ser guardias civiles, y a todos los demás, y a curas, y a gente que iba a la iglesia y todo. Mi madre siempre salió en defensa de las familias de esos. Me mandaba a mí de pequeñín, cuando volví a Asturias, coger caracoles y coger pelas, las pelas de las patatas para llevárselas a las casas de estos niños, que sus padres estaban de maquis huidos por el mundo, por la sierra. Pues bien, yo, mi historia, pues, después ya estaba en un pueblo más grande, trasladaron a mi padre a un pueblo de León, se llama Sagún de Campos, ya tenía 3000 y pico habitantes, allí me eduqué en los maristas, y bien, yo no tuve problemas, ni siquiera los problemas que hacen sufrir a otros niños, que es, por ejemplo, pues el problema de sacar notas. Yo nunca tuve ningún problema de sacar notas porque las sacaba sin estudiar nada. Y después otra cosa que yo veía allí, los niños de la guerra en aquella época, pues niños arqueadas las piernas, había muchos niños, allá por el año 40, por ahí, muchos niños con las piernas arqueadas. Y yo le preguntaba a mi madre, mamá, pero ¿y estos niños por qué tienen las piernas torcidas? Y me decía, dice, hijo, es la alimentación. Es que comen mal, no tienen para comer. ¿Y nosotros por qué tenemos para comer? Porque tenemos economato. Yo me acuerdo de la palabra economato que me sonaba a mí al Salvador del mundo. Nosotros tenemos economato. No sé con qué eso lo diría mi madre. Bueno, pues yo, mi infancia fue así. Seguí adelante, pero yo ya tenía una cierta tendencia al sufrimiento de otras personas. Porque yo cuando iba con mi madre a visitar la casa de un niño que no tenía padre o madre, mis llantos eran de tal calibre que mi madre me amenazó seriamente, no te llevaré jamás a ninguna casa donde suceda esto. Porque entonces había muchos que no tenían padre o madre, habían muerto en la guerra no sé cuantísimos, cientos de miles, millones de personas. Y claro, estaban sin padre y madre, pues muchos. Y ese lloro, ese llanto que yo tenía, pues fue tremendo, o sea, el sentimiento que yo tuve hacia los niños hijos de los rojos asesinos y el sentimiento que yo tenía hacia los niños sin padre y sin madre, fueran de la clase que fuera. A mí me da lo mismo que fueran rojos, que fueran lo que sea, pero no tenían padre ni madre. Pues eso que parece que no, yo en mi vida lo considero importante. Yo lo considero importante. Porque yo después empecé a estudiar de fraile. Yo estuve en medias, entre ir pues tenía un tío que era teniente coronel y me quería llevar a la academia de Valladolid, de Zaragoza, y una tía, los dos hermanos de mi madre, y una tía que era monja dominica, y me quería traer a los dominicos. Y al final yo decidí por los dominicos. Estoy muy contento. No me veis de general, ¿verdad? Pues entonces me sucedió a mí que
Bueno, pues he tenido la tendencia siempre a lo existencial, a lo que se vive, a lo que pasa a la gente, al llanto, por lo que mueren y por lo que sufre la gente. Y yo, a pesar de que me veis a lo mejor fuerte y eso, soy muy débil ante el sufrimiento de los demás, y hay veces que escapo. Hay veces que escapo por no ver sufrir. Jamás he juzgado yo el sufrimiento de nadie de vosotros. Cualquiera que me haya contado cualquier pena, jamás he dudado yo de eso. Algunas veces me he escapado, pero porque no podía yo tampoco, no podía yo más. Pues esto es parte de una teología. Esto es parte de una teología. Después ya seguí adelante como fraile. Pues yo le dije a mi madre un día, me voy al colegio. El colegio significaba el noviciado, porque si fuera a la academia mi madre tenía que marcarme la ropa, porque era lo mismo la academia que los frailes, entraba igual. Tenían que marcarte los calzoncillos y todo eso, porque lo iban a lavar todo junto igual. Y entonces fue cuando me mandaron a Alemania, y allí en Alemania pues el Señor me procuró pues una dimensión que a mí me cayó como, no sé, como un bálsamo, la dimensión fenomenológica, porque yo más que teólogo soy filósofo. La dimensión fenomenológica de la vida, y lo fundamental de la fenomenología es la vivencia, lo existencial, la vivencia. La vivencia es lo que tú me transmites cuando estás fatal. Eso es una vivencia. La vivencia es lo que tú me transmites cuando te has enamorado de mí. La vivencia es la experiencia del amor que me tiene mi papá y mi mamá. La vivencia es una cosa real, no es un sentimiento, es una cosa real, porque un enamoramiento es real. ¿Por qué? Porque cambia la vida. El amor de tu papá y de tu mamá es real. ¿Por qué? Porque te mantiene en la vida, y en una vida gratuita, en una vida sana. Eso es la vivencia. Pero pasando esa vivencia a través de Edith Stein, que es donde yo aprendí la filosofía vivencial, pasándola a la vida, pues entendí que me interesa el mundo de las vivencias de la gente. No me interesa el concepto sobre qué es el hombre o qué son las cosas, ni siquiera qué es la Trinidad, ni siquiera qué es... No, el hombre. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué llora? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo demás allá? Entonces yo, de filosofía cristiana, de esta de muy poca, pero de filosofía de después de la guerra mundial, filosofía existencialista, que los existencialistas son los que desesperan del hombre y dicen somos una nada, un para nada, nos han traído a este mundo sin pedirnos permiso, pero hemos venido aquí como un asco, náusea, inutilidad absoluta, sin un para qué. Y eso a mí me llegaba al alma, sin un para qué, me llegaba al alma. Y de repente, en el amor que yo tenía a través de esa filosofía hacia la gente que sufría algo, entro en la renovación carismática. Todo el mundo diría que lo tuyo no es eso, que estos señores carismáticos son unos que están haciendo globitos más arriba de las nubes. ¿Qué va?
La renovación carismática no hace globitos más arriba de las nubes. Yo descubrí al Espíritu Santo y creí que había descubierto todo. Mi manera de entrar en la Trinidad fue por el Espíritu Santo. Fue por el Espíritu Santo. Pero yo no llegué a la Trinidad, como estos otros dos. Yo no llegué a la Trinidad porque el Espíritu Santo a mí no me llevó a la Trinidad. A mí el Espíritu Santo me llevó poco a poco y contra mi opinión al hombre Jesús, al hombre existencial, al hombre machacado, al hombre lloroso, al hombre, la palabra más profunda que hay, yo creo que es angustia. Unamuno explica la angustia y dice, la distingue de la congoja. Dice, mira, la congoja es cuando te sube el mal y el sufrimiento, pero llega hasta aquí. Hasta aquí. La congoja no te mata de todo, pero la angustia sube de aquí y te llena el alma. La angustia ya está cercana, ya es la muerte. Y yo, pues, descubrí al hombre Jesús, al hombre de la angustia. Y entonces no tengo otra opción durante mi vida que predicar la humanidad de Jesucristo. Después he descubierto que otros, San Agustín y otros, hasta que no descubrieron a Jesús, el hombre Jesús, pero el hombre del sufrimiento, el hombre de la vivencia, no el hombre del concepto o de la teoría. Y entonces ahí mi reconciliación pues va en la línea de que sencillamente no quiero que nadie sufra. Quiero que todo el mundo sepa que su Viernes Santo, sus dolores, sus vivencias interiores, sus angustias, sus cosas de estas, que está el mundo lleno de esto, no hay otra cosa. Estamos viviendo esta realidad. La vivimos por la gracia de Dios, llenos de alegría también, porque no todo es pena en este mundo, ni mucho menos. Más bien la mayoría es alegría. La mayoría de la vida es alegría. Y debe serlo. Aún en la pena, aún en el momento más. Yo desde ahí, pues he conectado un poquito con Cantar la Mesa, un algo más con Pedro Reyero, y en el Espíritu Santo creo que con todos vosotros. Porque alguno que haya tenido distinta experiencia infantil o filosófica que yo, pues a lo mejor pensáis distinto, no habéis tenido relación con el hombre de la sangre, el hombre que sangra, no te ha hecho llorar las penas de los demás, a lo mejor, y tienes un Cristo más parecido al de Pedro, comunitario, porque a lo mejor tú no eres a lo mejor tampoco eres tan afectivo. El Señor pues habla a cada uno según lo que haya vivido cada uno, porque es donde mejor le puedes entender. Pero es el mismo Espíritu Santo, y no podemos decir nada de los demás, porque que a ti te lleva por ahí, que será por tu nacimiento, que será por la familia que has tenido, que será por... Pero sigue con el otro que piensa un poquito distinto, porque es el mismo Espíritu Santo el que os está llevando a los dos. Y si os descuidáis, os vais a complementar de tal forma que os va a hacer crecer a los dos maravillosamente. Entonces, la reconciliación. Hoy es el día de la paz, de que nos reconciliemos, un Viernes Santo. Después de una pandemia como esta, pues, si no estamos reconciliados, cuando nos pudimos ir tan solos, como se han ido otros, tan solos, que parece que morían sin hermanos.
¿Se han muerto tantos en la pandemia que parece que morían sin hermanos? Seguro que no, porque el Señor sabe. Y el Señor eso. Pero la expresión de fraternidad no la hemos podido tener. Y en este momento, por lo tanto, la aumentamos nosotros. Es decir, hacemos crecer la sensación de que nos necesitamos espiritualmente, en la paz del Señor, para que muramos con hermanos y estemos allí donde el Señor quiere que estemos. Pues bien, hermanos, he sido un poco pesado, pero no llega a los 50 minutos. Tampoco ha sido para tanto. Gloria al Señor.